esos minutos que dejas aquí. Gracias. Se le aprecia muchísimo, muchísimo su tiempo. Hoy vamos a estar aquí sintonizando con nuestra amiga Ángela. Es la amiga de Elsa. Hoy ella está un poquito enferma, está decaída. Entonces, por lo cual, como ustedes aprecian, aquí ella está también con su enfermera. Ella está muy atenta de ella. Tiene su enfermera a la mano. Vino a hacerle compañía mientras que yo le haga una lectura de una leyenda que aquí Ángela quiere escuchar para satisfacer un momento y poderse relajar aquí junto conmigo. Así que Ángela aquí está acompañada de su enfermera. Bueno, empezamos a leer. Este se llama o está titulado El susurro del río escondido. Espero que te sientas cómodo y cómoda, ¿vale? En un valle olvidado por el tiempo se encontraba un río que no figuraba en ningún mapa. Lo llamaban el río escondido, y no porque estuviera oculto por las montañas o bosque, sino porque sus aguas solo se mostraban a aquellos que llevaban un corazón limpio y una verdadera búsqueda de su alma. La leyenda decía que el río guardaba un secreto, un conocimiento antiguo que podía cambiar el destino de quien lo descubriera. Pero este secreto no se revelaba a través de las palabras. Se sentía que sorprendía en un murmullo del agua a fluir en medio de las montañas y bosques. Así era como contaba esta leyenda, mi gente. Una joven llamada Azucena vivía en un pueblo cercano. Desde niña escuchaba las historias de los ancianos sobre el río escondido, y aunque nadie en su pueblo lo había visto, ella creía firmemente en su existencia. Azucena sentía que el río la llamaba en sueños, a través de los susurros, palabras que no lograba comprender del todo. Pero Azucena pacientemente quería escuchar qué era lo que el río hablaba a través de los susurros. Llegó un día donde Azucena decidió emprender la búsqueda muy adentro del bosque. Con un solo, ella consiguió una brújula vieja y su cuaderno de dibujos. Caminó días y días. Así pasaron los días y el tiempo, enfrentando a todo tipo de senderos traicioneros y noches llenos de incertidumbre y frío. Ella corría peligro porque podía pisar quizás espinas, árboles frondosos donde guarda también como las serpientes
Azucena encontró un claro rodeado de flores azules que brillaban como una luz. En el centro de ese bosque estaba el río escondido. Fluía con muchas aguas tranquilas y serenas. Ella volteó a mirar y sonaba muy lindo sus afluentes. Ella se puso feliz al encontrar con el río. Era de color plateado, como si estuvieran hechas de luna líquida. Azucena se acercó muy despacio hacia ella y sin dudar nada tocó la superficie con la punta de los dedos de sus pies. Ella quitó los calzados o retiró el calzado para sentirse relajada y fresca. Saber que se había encontrado con el río escondido en medio de las montañas, donde nadie sabía que ese río existía. Pero ella le habían contado a través de una leyenda, a través de sus abuelos, familiares que no conocían muy bien, pues la niña Azucena se puso muy curiosa a investigar en dónde estaba el río. En esos momentos una sensación cálida la envolvió sobre ella. El río no hablaba, pero le mostraba imágenes: la sonrisa de su madre, la risa de sus amigos, los momentos en que ella había elegido el bien, que aunque fuera difícil, Azucena comprendió entonces el secreto del río. No era un conocimiento místico ni una respuesta concreta. El río solo le enseñaba que las decisiones que tomamos con amor y verdad son las que moldean nuestro destino. Así pasó. De ese instante, Azucena volvió al pueblo con una paz y tranquilidad que nunca antes había sentido. No habló mucho del río. Sabía que no todos podrían verlo ni entenderlo, pero en su interior llevaba el susurro eterno del río escondido, recordándole que a veces las respuestas que buscamos están ya dentro de nosotros mismos, esperando ser descubiertas. Desde entonces, en las noches más tranquilas, algunos dicen que pueden oír el canto del río en la distancia, y quizás muchos no la escuchan, así como yo oigo, comentaba Azucena. Solo quizás sea la forma de invitar a otros a encontrar su propio camino hacia la verdad de este destino. Ese era lo que muchos querían sentir, ese momento cálido. Así fue como pasó la experiencia la niña Azucena. Una aventura a la vez fue para ella, que disfrutó de esa sensación en medio de ese bosque, en medio de las montañas, donde nadie quería ir a caminar, pero ella sí pudo, a pesar
pesar de las circunstancias que ella tuvo, en medio de esos fríos oscuros y un camino peligroso donde ella se hubiera podido enfermar, o quizás algún animalito no muy llamado como amigo le hubiera podido hacer daño en sus pies, ya que ella salió a caminar con unas sandalias muy livianas y cómodas. Ni siquiera puso como unos zapatos de protección con seguridad. Por eso ella tuvo esa aventura muy riesgosa, pero pudo hacer. Y ella dice que todo esto ha sido como una ciudad mágica en medio de la selva, en medio de las montañas, de ver cómo ese río que estaba como tan perdido, ella podía estar ahí muy cerca y descubrir el verdadero misterioso. Así fue soñado ella con ese río mágico que la envolvió hacia ella. Se puso muy feliz de poder encontrar con la realidad de los sueños que todos sus habitantes no lo habían disfrutado en ese momento, que no lo habían disfrutado en ese momento. Ella estaba muy feliz, ya que su gente no había disfrutado como ella. Cada noche ella escuchaba en susurros, a pesar de la distancia, ya estando en casa. Pero ella fue la niña Azucena más feliz porque pudo cumplir ese deseo de poder encontrar a ese río escondido entre las montañas. Tan es así que la niña Azucena hizo un dibujo mágico de ese río. Ella dibujó ese río escondido en medio de las montañas y se puso muy feliz de poder disfrutar de él. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Y aquí la amiga Ángela, que vino muy acompañada de su enfermera, está más tranquila y relajada. Ha sido una aventura que hasta yo me puse emocionada, que ese río hablaba en susurros en medio de las montañas. Saber